Pues egunon, eskerrik asko por haberme invitado al seminario, por ver caras y personas que bueno, me gusta veros, ¿no? De vez en cuando y bueno, pues no, esta invitación pues nos da esa oportunidad, ¿no? He tenido la suerte de que Carlos me mandó tanto la conferencia de Imanol como la de Pili y he escuchado las dos. Y entonces hay algunas cosas que la propia Pili decía, ¿ves esto, Marije? Pues igual, bueno, pues ya como hay cosas que ya ella ha comentado, pues yo no comentaré. Yo voy a intentar, como decía Pili, ¿no? En su conferencia, esto del envejecimiento es un proceso vital, ¿no? Envejecemos desde que nacemos, ¿no? Y es un proceso de irnos capacitando y discapacitando. ¿Sí? Es un proceso donde vamos siendo cada vez más capaces. Ella hablaba de sabiduría, también Imanol, ¿no? Pero también es verdad que vamos siendo cada vez más discapaces. ¿Sí? Porque los seres humanos somos autónomos y dependientes a la vez, ¿no? De hecho, la última parte de su ponencia, cuando hablaba de soledad, pues hablaba de la dependencia de las relaciones con el exterior, ¿no? Entonces yo voy a intentar en la sesión de hoy, si ellos hubieran hablado de otra cosa, yo hubiera hablado de lo de ellos, ¿vale? Pero como ellos, los dos se han puesto en la parte de capacidades, pues yo me voy a poner un poco en la parte de discapacidades, si os parece bien. ¿Vale? ¿Sí? Porque creo que esto de la espiritualidad y esto de la religiosidad, pues tiene mucho que ver con confiar, ¿no? Con confiar, porque yo no puedo. ¿Sí? Yo suelo decir que la gran aportación que nos hace el morir es que solo muriendo aprendemos a confiar de verdad. ¿No? ¿Vale? Bueno, entonces, mi sesión va a intentar compensar un poquito las dos partes, ¿de acuerdo? Insisto, si ellos se hubieran puesto en esta, yo me hubiera puesto en la de ellos, ¿no? Porque creo que realmente los dos aspectos de nuestra vida, durante toda nuestra vida, vamos siendo autónomos, autónomas, cada vez más autónomos, más autónomas, más responsables de nuestra vida, ¿no? Y con más capacidades, incluso en el morir tenemos más capacidades que cuando han pasado 10 años menos, ¿sí? Pero también es verdad que vamos siendo cada vez más dependientes. Y la dependencia no viene fundamentalmente de la biología, sino viene del amor, ¿vale? O sea, el único modo de no sufrir es no amar. Y en el momento en que uno empieza a amar, empieza a depender, ¿vale? Eso va así, ¿sí? Entonces me gustaría que hoy, bueno, pues en esta sesión un poquito ya de entrada nos colocáramos como con esa actitud, ¿no? De decir, bueno, pues igual, ¿no? Igual hay cosas que sí que tenemos que asumir en el proceso de envejecimiento que tienen que ver con cosas que no puedo. No es que no pueda solo por edad, no, obviamente no puedo por muchas razones. Pili hablaba de cuestiones biológicas, pero pueden ser, como digo, cuestiones relacionales, también ella hablaba, o simplemente cuestiones de amor, ¿no? Que amas a alguien que no te ama y ya está, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues teniéndose en cuenta, yo voy a intentar en esta, cuando preparé esto, ¿no? Esto algunas ya me lo habéis escuchado, porque últimamente lo hago para mí, pero bueno, lo cuento. Me gustan mucho estas dos imágenes que no son mías, están cogidas de este libro que se titula así, Fragilidad en Esperanza. Es un libro de esos libros que a mí me cambió la vida, ¿vale? Hay algunos libros que te cambian la vida, ¿vale? Este es uno de ellos. Es un libro de Juan Masía, ¿sí?
Y Juan, que es jesuita y vive en Tokio pues desde hace 50 años, pues yo creo que es alguien que bueno, pues como dice el título del libro, pues va siendo capaz cada vez más de ir aportando a las personas, en concreto a mí a través de este libro, pues cómo fomentar la esperanza, es decir, el sentido, ¿no? Como dice Blankenhaven, la esperanza es la convicción de que esto tiene sentido aunque termine mal. O sea, no es que va a terminar bien, puede que termine mal, pero aunque termine mal, esto tiene sentido, ¿vale? Hay cosas que han terminado mal en nuestra vida, pero que ha tenido sentido vivirlas. ¿Sí? Por eso cuando a alguien le preguntan, ¿te arrepientes de algo? La gente suele tender a decir, pues no me arrepiento, porque de aquello ha tenido sentido, ¿no? No quiere decir que terminara bien, igual ha terminado mal, ¿sí? ¿Bien? Vale. Entonces, en este libro, pues Juan dice, no hace ya mucho tiempo que me impresiona el contraste entre la estatua del pensador de Rodin y la del Bodhisattva meditativo que preside el templo en Nara, en Japón. No sé si habéis estado en Japón y en Nara, ¿no? Bueno, los Bodhisattvas son, pues dentro de la tradición, en concreto de la tradición budista, son como iniciadores, son como maestros que te llevan a la iluminación. ¿Sí? Son como acompañantes, ¿no? Antes me comentaba Gabriela, mi acompañante, ¿no? Vale, pues son así, eso es un bodhisattva, ¿vale? Los que tenemos acompañantes, pues eso es un bodhisattva, ¿sí? ¿Vale? Que nos lleva, ¿no? Vale. Bueno, entonces dice Juan, ¿no? El primero, seguro de sus fuerzas, se pone tenso para pensar, ¿no? Entonces se pone a pensar en esto del envejecimiento, los modelos, el cuidado, el evavismo, los 10 años de diferencia que hay de que nazcas en Bilbao la Vieja o en Vitoria, ¿no? Vale. El segundo, nos dice, concentra su mirada compasiva y sapiencial sobre la frágil condición humana. Está sentado en postura de loto, atento pero relajado y distendido, receptivo para dejarse iluminar y transformar desde la otra orilla, no desde lo que él piensa, no desde lo que él puede, ¿sí? No desde ahí, ¿no? Y bueno, pues también yo creo que esa experiencia pues la tenéis y la tenemos todos los que hemos acompañado, me la recordaba Teresa ahora, ¿no? De decir, bueno, pues realmente cuando yo he acompañado a algunas personas y me he colocado en esta actitud, me he dado cuenta de que me he dejado afectar por su experiencia y yo he crecido, ¿no? Yo soy más capaz, ¿no? Por haber acompañado a esa persona en su fragilidad o en su angustia o en su, ¿no? Los que estáis acompañando a personas pues empobrecidas, ¿no? Incluso gente sin techo, ¿no? Yo soy, dejándome en esta actitud afectar, ¿no? Yo soy más capaz, ¿no? Vale. Bueno, pues estas dos miradas yo creo que son las dos absolutamente necesarias para el tema del envejecimiento. Yo creo que las dos son necesarias, ¿vale? Y yo he tenido la suerte, ¿no? De que, bueno, pues de que me han asignado un tema que tiene más que ver con esta otra mirada. ¿Me explico? Tiene más que ver con esta otra, con este otro modo de estar, ¿no? Con el modo del Bodhisattva. Vale, y por eso, pues os invito a colocarnos en ese modo, y a mí una canción que me ayuda es esta, ¿no? Y entonces, bueno, me ayuda por muchos motivos que no voy a entrar ahora porque no tengo tiempo. Pero bueno, Miquel Laboa cuando hizo esta canción tenía esta mirada, ¿vale? O sea, dice, bueno, levántate muchacho, ponte en pie, mira si es de día, ¿no? Entonces, bueno, pues vuelve y dice, pues no sé muy bien si es de día, pero el gallo está afuera y canta, ¿no? Levántate, mira si hay fuego, ¿no? Y vuelve y dice, no sé muy bien si hay fuego, pero el gato está caliente. ¿Sí?
mira si hay viento y dice, pues no sé muy bien, pero la ventana está abierta. Pues esta la espiritualidad va de eso. Yo siento que va de eso, ¿no? Se me preguntan, María, mira a ver si hay Dios. Digo, pues no sé muy bien si hay Dios, ¿no? Pero hay gente que va a la vida por... ¿no? ¿Sí? Bueno, esa es otra mirada, ¿no? No es la mirada de pensar, es la mirada de observar, ¿no? De detectar como esas pequeñas huellas, ¿no? Desde esa mirada compasiva del Bodhisattva, ¿no? Y bueno, pues os invito a que este ratito pues nos sirva para eso. No tanto lo que yo vaya a decir, sino que lo que yo pueda decir os sugiera cosas de vuestra experiencia. Y bueno, pues si queréis ir tomando notas, no toméis notas de lo que digo, sino de lo que va pasando por dentro vuestro, ¿no? Es como, bueno, pues mira, esto que dice Marije me recuerda a Mari Carmen y apunto, Mari Carmen. Esto que dice Marije me recuerda a cuando fui madre y apunto, fui madre, ¿vale? ¿Os parece? Que lo hagamos así, a ver si, ¿no? A mí especialmente me gusta la última frase, ¿no? Cuando estoy cansada, ¿no? Nos hemos saludado unos cuantos diciéndonos que estábamos cansados, ¿no? ¿Esto qué tal? Pues cansado, liado, ¿no? Digo, bueno, pues parece que sí que hay por dónde andar, ¿no? O sea, parece que hay sentido, ¿no? Porque yo estoy cansada y, bueno, pues creo que lo que he hecho tenía sentido, ¿no? ¿Sí? Bueno, es otra manera de mirar el cansancio, ¿sí? Que a veces, ¿no? Nos pasa. Bueno, pues si nos preguntara alguien, ¿no? ¿Tiene sentido, no? ¿Tiene sentido la vida de los seres humanos? ¿Tiene sentido el envejecimiento? Pues bueno, pues igual tendríamos que hacer un poco, como ha hecho Miquel Laboa en esta canción, ¿no? Ir mirando nuestra vida y ver qué cosas han tenido sentido y qué cosas tienen sentido en nuestro envejecimiento. Bueno, pues un poco desde aquí yo voy a tocar 2 puntos, un poco más desde el pensamiento de Rodin, poco porque ya desde el pensador de Rodin, porque ya los 2 amigos ponentes anteriores lo han hecho, y voy a entrar un poquito más en la otra parte de la espiritualidad como tal, un poco más desde esta otra manera del Bodhisattva de Nara. Bueno, ¿cuál es el objetivo, no? El objetivo de cualquiera de los que estamos aquí es que el día de hoy merezca la pena. Ya hemos venido aquí pensando que venir aquí merece la pena. Ese es el objetivo de hoy, ¿vale? Entonces, cuando llegamos a la noche, diremos, ¿ha merecido la pena el día o no? ¿Vale? Entonces, hay veces que llegas a la noche a casa y dices, mejor si no me hubiera levantado de la cama. No, porque nada de lo que he hecho ha tenido sentido. Vale, que tenga sentido no quiere decir que me lo haya pasado bien. Puede que me lo haya pasado fatal, ¿vale? ¿Sí? Entonces, una vida autorrealizada no quiere decir una vida feliz en el sentido de pasármelo bien, ¿se entiende? No, quiere decir que cuando llegue a la cama a la noche diga, esta vida ha sido lograda, pues ha estado bien el día, ¿no? O ha estado bien la vida, ¿no? Está bien la jubilación, ¿no? Tiene sentido para mí este tiempo, ¿sí? ¿Vale? Bueno, y eso es lo que dice Paul Ricoeur, ¿no? Que el objetivo de todos los que estamos aquí, de todos los seres humanos, es una vida autorrealizada. Dice él que para eso siempre tiene que ser con y para otros la ponencia de Pili. Y en instituciones que sean justas, sería la ponencia de Imanol, ¿vale? Más o menos. ¿Sí? Más o menos, ¿no? Si hacemos así un resumen, ¿no? Podríamos decir eso. Vale, entonces ese es el objetivo. Una vida autorrealizada más o menos es una vida plena. Hablaba el otro día Pili del nuevo modelo, ¿no? De vida plena. Hasta el gobierno vasco ha sacado un documento que dice cómo hacer una vida plena para cuando eres mayor. Sí, no sé si lo tenéis, pero bueno, tiene como 15 hojas, o sea, hay que estudiar un rato, quiero decir. Pero está bien, lo han hecho personas mayores de diferentes asociaciones de personas mayores. Y entonces han ido llegando a un acuerdo entre ellas de qué es un envejecimiento pleno. ¿Sí? Entonces una vida autorrealizada es una vida plena, ¿no? Y lo que hoy yo voy a intentar trasladaros es que creo que eso tiene que ver con que tenga sentido, con que merezca la pena ser vivida, ¿no? Una vida autorrealizada aunque no sea plena. Yo no sé si podemos aspirar a una vida plena. ¿Explico?
no sé, me parece como demasiado vanidad, orgullo, pretensión, con el riesgo de que luego uno se sienta mal porque no lo ha conseguido, ¿no? Es como dices, voy a hacer un bacalao al pipil pleno, el mejor que hay. Y dices, joder, no, o sea, a ver si me sale bien, me da pena, no. O sea, yo creo que a veces, ¿no? Está bien como decir, bueno, que tenga sentido, que merezca la pena, ¿no? No sé si es plena o no, pero que merezca la pena, ¿no? Vale. ¿Por qué? Bueno, pues porque para vivir necesitamos eso, ¿no? Necesitamos que tenga sentido el estar hoy aquí, porque es lo único que puede determinar, como sabéis, yo me dedico muchas horas a la ética, qué es lo que debo hacer. O sea, al final mi ética está condicionada por el sentido y el significado que tienen las cosas, ¿no? O sea, yo debo venir aquí, ¿por qué? Porque a mí me autorrealiza el qué. Pues me autorrealiza el acompañar a personas a que tengan vidas plenas. Por ellas, no por mí. O sea, por mí, me autorrealiza a mí. ¿Me explico? Entonces, por eso debo venir. ¿Sí? Entonces hay muchos días que hacemos cosas que no nos apetecen porque debemos hacerlas porque tienen sentido. ¿Me explico? Me apetece nada, o sea, nada, cero, ¿no? Yo solo decía a mis alumnos, ¿me apetece dar clase hoy aquí? Nada, cero, patatero, o sea, no me apetece nada. Quiero dar clases, sí, es una cosa distinta, ¿vale? Debo dar clases, sí. ¿Me autorrealiza dar clases? Sí. ¿Me apetece? No. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, ese concepto, ¿no? Que es un concepto pues como básico en ética, que surge en el primer libro de ética así importante, que es la Ética Nicómaco de Aristóteles. Aristóteles le llama eudaimonía, quiere decir sentido, significado. Vida plena en ese sentido, en el sentido de felicidad, en el sentido de vida plena, ¿vale? Que no es lo mismo que hedonismo. No es lo mismo que pasármelo bien, ¿se entiende? A veces supone pasármelo mal, o sea, a veces pues, tengo que ponerle límites a mi hija y tener un conflicto con ella, me lo estoy pasando mal y mal 3 días después, ¿me explico? Pero tiene sentido, tiene significado, ¿sí? Debo hacerlo, ¿sí? Quiero hacerlo, ¿vale? Bueno, entonces esto viene de que los humanos, pues resulta que, bueno, pues hemos llamado así a que tenemos esta capacidad o esta manera de ser intrínseca que llamamos dignidad, que no solamente es una dignidad ontológica por el hecho de ser humanos, sino que tenemos una dignidad ética, es decir, tenemos por una parte la capacidad y por otra parte la responsabilidad de decidir qué es lo que debemos de hacer. ¿Sí? Entonces, yo decido, vosotros, yo decido, tengo 61 años, qué debo de hacer en esta nueva etapa de mi vida, ¿no? Y eso, pues determina mi código moral, que es mi proyecto de vida bueno, ¿no? Como diría Bela Cortina, pues mi código moral, ¿qué es? Pues mi proyecto de vida buena y feliz. Insisto, feliz en el sentido de eudemonía, feliz en el sentido de que tenga, para mí, capacidad de autorrealizarme como marije, ¿vale? Y en ese sentido, pues los códigos morales no suelen ser racionales, el mío no es nada racional. El mío no tiene casi nada racional. Ya sé que doy clase de ética, ¿vale? Ya sé y explico racionalmente los principios éticos y me sé Kant y todo, ¿vale? Pero el mío, o sea, el que determina qué es lo que yo debo de hacer hoy, tiene mucho que ver con compromisos que he adquirido con personas, con afectos, con vínculos, con costumbres, con los lugares donde he nacido, con experiencias que he tenido y que he dicho esto no me vuelve a pasar porque sufrí muchísimo y nunca jamás volveré a hacer esto. ¿Me explico? O sea, tiene mucho de emocional, ¿vale? Por tanto, no siempre es fácil de compartir códigos morales. No siempre es fácil, ¿no? Luego ya sé que tenemos que establecer alguna ética de mínimos para vivir, pero no siempre es fácil, ¿no? Y de ahí un poco también lo que veíais con Pili, pues de que a veces, bueno, no tienes esas personas con las que puedes compartir ese código moral y que entienden lo que para ti es obligatorio hacer, ¿no? Entonces viene alguien y te dice, ¿pero a dónde vas con este tiempo? Luego vendrás y dirás que estás agotada, luego no habrá quien te aguante, pero no te has dado cuenta los años que tienes, ¿no?
¿Sí? ¿No? Y ves, este no me entiende nada. O sea, no entiende nada de mi código moral, ¿me explico? No entiende nada de lo que es mi proyecto de vida bueno. ¿Sí? Bueno, nosotros los que estamos aquí seguimos el proyecto de vida bueno de Jesús de Nazaret que acaba en una cruz, o sea que de racional así no tiene pinta, ¿me explico? ¿Sí? O sea, que quiero decir que los códigos morales a veces no son racionales, ¿vale? A veces no son, muchas veces no lo son, ¿vale? He puesto aquí un ejemplo que, bueno, a mí me gusta mucho porque conozco a Luisa, pero no lo voy a leer entero. Luisa es una mujer que en la pandemia pues quería volver a su pueblo, tiene una casa en el pueblo. Entonces, bueno, pues sus hijos están muy preocupados porque no quieren que vaya ya al pueblo a estar sola. Y bueno, pues le han liado la vida y han decidido poner en venta su casa y comprar una vivienda tutelar. Entonces, cuando ya les he dicho que de qué van, dicen, pues sus hijos dicen, bueno, pues que ya tienen un posible comprador, que es lo mejor para ella. Vale. La primera responsabilidad para la vida autorrealizada de Luisa es de Luisa, ¿vale? Es de Luisa. Esto no sé, que no se nos olvide, ¿vale? Es así, ¿vale? Entonces, está bien que todo lo de fuera nos apoye o no para llevar adelante nuestro proyecto de vida, pero la responsabilidad sobre mi vida autorrealizada es mía. ¿Sí? Esto es muy importante, sobre todo cuando acompañamos a personas, porque a veces se nos olvida y pensamos que la responsabilidad sobre la vida de la gente es del que acompaña. No. La responsabilidad de la vida de la gente es de cada persona. ¿Sí? Yo acompaño, ¿no?, un proyecto de vida que es el tuyo, ¿sí?, que a veces no entiendo porque no comparto los valores que hay entre tú y yo. ¿Sí? Vale. Bueno, pues teniendo en cuenta eso, cada persona ha hecho su código moral o su proyecto de vida en un viaje y no hay dos viajes iguales. ¿Sí? No hay dos viajes iguales, como no hay dos experiencias de Dios iguales, como no hay dos experiencias de amor iguales, como no hay dos experiencias de lo que sea iguales, ¿vale? Entonces no hay dos viajes iguales, cada persona ha hecho un viaje y en ese viaje ha ido configurando un código moral. ¿Que puede cambiar? Sí, hoy mismo puede cambiar, hoy mismo. La Inentralgo dice que en cualquier momento de la vida nos puede ocurrir un episodio vital. Y un episodio vital es un episodio que configura nuestro proyecto de vida, cambia nuestro código moral, ¿vale? En cualquier momento, ¿sí? Yo, por ejemplo, identifico claramente, no es en ese momento cambia, pero cómo empezó a cambiar y cómo un año más tarde tenía un código moral distinto después de que di a luz a Alba. Mi código moral había cambiado. Cosas que no eran importantes se habían vuelto importantes. Cosas que no me gustaban, como comerme las sobras de las frutas, me empezaron a encantar. ¿Sí? Se reconfiguró mi código moral. ¿Sí? Y algunos de aquí pues tenemos experiencias pues quizá de ámbitos eclesiales o comunitarios de comunidad cristiana que han configurado nuestro proyecto de vida, o de experiencias de encontrarte con alguien que ha configurado tu proyecto de vida, ¿vale? Por tanto, el código moral de una persona de 85 años puede cambiar y su sentido puede cambiar y su vida autorrealizada puede ser diferente a la anterior, ¿vale? Y esto es importante, ¿vale? Porque sí que es verdad que a veces esto pues se nos olvida y damos por supuesto, por esto del edavismo que lo tenemos, como decía Imanol, absolutamente introyectado, pues de que yo ya no puedo cambiar mi código moral, ¿no?, ni mi proyecto de vida. Vale, estas personas que están aquí, pues yo conozco a todas y cada una tiene un código moral totalmente diferente. Algunos conoceréis algunas, ¿sí? Yo conozco a todas. Esta es mi tía Lourdes, esta es Angelita, Manolo Merino, María Luisa, Abela, Isabel. ¿Sí? Su código moral es diferente. Es verdad que tienen valores comunes, porque si no, no hubieran sido todos amigos míos. O sea, algo tienen en común conmigo, ¿me explico? Pero son diferentes, ¿sí?
Por tanto, las obligaciones que tiene mi tía Lourdes en su envejecimiento no coinciden con las que tiene Angelita, aunque tienen la misma edad, 90 años. ¿Sí? Por tanto, es importante darnos cuenta de esto, ¿vale? Bueno, cuando nosotros encontramos sentido a nuestra vida desde nuestro código moral, pues entonces sabemos hacia dónde ir, ¿sí? Entonces dices, bueno, ¿yo hacia dónde voy, no? ¿Cuál es mi proyecto en este momento? ¿Hacia dónde me dirijo, no? Después sé qué valores lo sostienen. Tiene una parte racional, claro que sí. Voy allí porque tiene estos valores. Lógicamente los valores pueden ser muy distintos. Puede ser la justicia, la confianza, la salud, la vida, el amor. Hay muchos valores, ¿vale? Entonces los códigos morales, los que estamos aquí, probablemente compartimos los mismos valores, pero no los tenemos jerarquizados igual. Entonces, si tenemos que tomar una decisión, algunos de los que estamos aquí igual ponemos el valor amor por encima del valor salud y otros igual ponemos el valor salud por encima del valor amor. ¿Se entiende? Y tomamos decisiones diferentes porque tenemos que responder ante nosotros mismos y nuestro proyecto de vida. ¿Sí? Vale. Y luego nos genera una percepción, una satisfacción. ¿Sí? Por tanto, esto del sentido tiene 3 niveles. Tiene una parte que es más hacia dónde voy, ¿no? Más ética, más de responsabilidad. Tiene otra parte que es qué valores son los que para mí son importantes, desde los cuales decido. Y tiene otra parte que tiene que ver con esa satisfacción que genera pues mi propia identidad y mi propia vida. Dice este autor que tener un proyecto de vida con significado, en este sentido de la eudemonía, decidido responsablemente, dota de sentido y genera satisfacción. Y las personas que no lo tienen están destinadas a sufrir. Aunque tengan la mejor salud del mundo, las mejores condiciones económicas del mundo, ¿vale? Están destinadas a sufrir. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es una coacción, es una amenaza, ¿vale? Eso es el sufrimiento, ¿no? Los psicólogos lo definimos así. Es una coacción frente a la cual no tengo recursos. Como yo no tengo proyecto de vida, no tengo recursos. Y por tanto estoy coaccionado a lo que me venga de fuera. ¿Sí? Y esto, todos los que estamos aquí, más o menos lo hemos experimentado en algún momento, ¿no? En esos momentos en que nuestro proyecto de vida se ha puesto en cuestión, ¿no? Y dices, no sé lo que debo de hacer en este momento. Algo ha cambiado, no sé lo que debo de hacer, ¿no? Sobre todo si son decisiones importantes, ¿no? Que tienen que ver con la vida de pareja o con la vida de la congregación, ¿no? O con las relaciones con personas importantes o con la vida laboral, ¿no? Entonces estás sufriendo, estás como coaccionado hasta que encuentras el sentido, ¿no? Vale, bueno. Por tanto, el sentido interpreta lo vivido, o sea, yo soy capaz de mirar para atrás y encontrar sentido a algunas cosas que me han generado dolor y lo he pasado mal. Configura el presente, el propósito, determina las decisiones, ajusta las expectativas y por tanto las relaciones y los recursos, ajusta todo, no puedo. Si salgo de Bilbao, no puedo ir a Santander y a San Sebastián a la vez, no puedo. San Sebastián es precioso y Santander también. Pero ajusta las expectativas, ¿vale? Sí. Te veo aquí a Carlos, que parece que ha decidido cambiar el rumbo en su vida hacia otro sentido, claro, ya no puede ir al anterior, no te queda otra, Carlos. Igual te encantarían las dos, pero no, el rumbo es el mismo. Bien, pero en otra dirección, ¿no? En otra dirección, con otro camino, ¿no? Vale. Y influye en la resistencia y también en el desarrollo de la resiliencia, ¿no? Habréis oído hablar mucho de la resiliencia, ¿no? La resiliencia tiene que ver con que algo tenga sentido para mí, ¿no? Ya lo dijo Víctor Frank. Si algo tiene sentido, dame un porqué y ya encontraré el cómo. Ya resistiré. Todos los que estamos aquí hemos resistido tiempo a un montón de cosas porque algo tenía sentido. Hemos aguantado, ¿vale? Incluso situaciones fastidiadas, difíciles, ¿no? Vale, bueno, pero sí que es verdad que esto de tener sentido no quiere decir que yo soy autosuficiente, sino como dice mi profe, Xavier Echevarría, en realidad somos autoinsuficientes. Entonces, para poder hacerlo, necesito de otros. Necesito de otros, ¿sí?
Entonces, en realidad, si no tengo los apoyos de esos otros, no soy capaz de llevar adelante mi proyecto de autorrealización. Esto lo dice muy bien este señor que se llama McCormick, ¿no? Que dice que vivimos en una corporalidad de aflicciones. Yo por lo menos sí, llevo aquí un aparatito, ya veis, colgado, para que me quite el dolor, que lo llevo enchufado, ¿no? Porque mi corporalidad es una corporalidad de aflicciones. ¿Sí? ¿Me capacita para cosas? Pues para alguna, yo no le encuentro mucho fundamento, pero bueno, debe de ser que sí. Igual dentro de 10 años le encuentro sentido haber llevado el aparatito, ahora de momento no se lo veo. Vale. O sea, lo que quiero decir es que nosotros tenemos un proyecto con un código moral, pero luego necesitamos continuamente de cosas que no puedo, que no tengo, que no soy, ¿no? Vale. Y como decía esta mujer, María Zambrano, pues en realidad es más importante lo que no soy que lo que soy. En realidad, ¿vale? Ella definía a los seres humanos como mendigos, ¿vale? Y esto es así biológicamente, ¿vale? Biológicamente. Casi el 82% de la materia biológica que durante toda la vida va a tener Marije Goicoechea no tiene su ADN, no tiene mi ADN, no soy yo, ¿vale? No soy yo. Son bacterias, fundamentalmente bacterias. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que cuando yo hago un proyecto de autorrealización tengo que contar con lo que no puedo y con los apoyos que necesito, pues es importante, porque eso también es responsabilidad, ¿vale? O sea, no solo es responsabilidad de decir, pues yo tengo la responsabilidad de dar esta charla, ¿vale? Antes de ayer me mandaba a mí un correo una persona, bueno, pues con la que tengo varios proyectos en común y me decía, mira, Marije, ya sé que voy muy tarde, no sé qué tal, pero podrías venir a Torreciervos, ¿alguien sabe dónde está? Pues está por Sanabria, ¿vale? Un día, que horrible, ¿no? Y yo miraba mi código moral, yo tengo el deber de responder que sí, pero necesito que me lleve Luismi. O sea, porque el día anterior tengo una conferencia hasta las 7 de la tarde. Para estar en Torrecierros a las 10 de la mañana, o me lleva Luis, me digo que no. ¿Me explico? Luis es mi marido, para los que no lo sabéis. ¿Sí? Entonces, mi código moral y mi autorrealización funciona si consigo vender la moto, dicho así rápido, a mi marido. ¿Sí? Esto es importante que no se nos olvide, ¿vale? Porque yo creo que la raíz del tema de la espiritualidad está aquí, está en que somos interdependientes. En realidad hemos dicho esta palabra muchas veces, pero yo creo que sería más honesto decir en que somos dependientes. En que para nuestra autorrealización necesitamos de algo que no soy yo, en que somos trascendentes, en que necesitamos ser trascendentes, ¿me explico? O sea que para yo ser yo necesito de lo que no soy. ¿Sí? Y eso es así en todos los aspectos de mi vida, en el físico, como he dicho, y en todos los demás, ¿no? Y por tanto, entender esto yo creo que es importante, ¿no? Vale. Bueno, en esto del envejecimiento, que crecemos mucho en todo, hay 3 crisis que están estudiadas, ¿vale? Y entonces, bueno, pues algunos de aquí diréis, esta ya le he pasado, esta también, me queda esta, ¿vale? Otros diréis, me quedan las 3. A los que os quedan las 3, pues iros preparando, os quedan las 3. O sea, quiero decir que están ahí, ¿vale? Y que está bien hablar de ellas, ¿sí? Vale. La primera es la crisis de identidad. Bueno, esta la estáis pasando los que os acabáis de jubilar. Yo todavía no me he llegado, ¿vale? Pero me va a llegar, porque mi identidad va muy vinculada a mi actividad profesional, ¿vale? A algunos os va a tocar doble, porque encima tenéis hijos pequeños, o sea, os toca la jubilación y la identidad de padre y de madre. Iros preparando, ¿vale? Iros preparando para ese día en que llegas y te dicen, no, Aman, ordenes el armario. Y dices, es que no puedo aguantar. Dices, vale, ordena vos baldas, te doy permiso, ¿no? Te doy permiso porque no puedo aguantar yo que tu armario esté desordenado. ¿Se entiende esto? O sea, ¿me da permiso ella a mí para que le ordene el armario? ¿Sí? ¿No? ¿Me entendéis? ¿No? Los que lo hayáis pasado me entendéis. Vale. La crisis de identidad. ¿Sí? O sea, cambia la relación totalmente. ¿Sí?
La identidad como madre, la identidad como compañera o como esposa, la identidad en la comunidad, las que habéis tenido cargos de responsabilidad, ¿no? ¿No? Y la identidad como vida laboral, vale. Segundo, la crisis de pertenencia. De esto os hablo pila y no me voy a liar, ¿vale? Bueno, estas dos crisis pues generan un riesgo de soledad importante, que hay que prepararse, ¿no? Como ya decía. Hay que prepararse. ¿Sí? Vale. Y luego viene la crisis de la autonomía o de la independencia, es decir, de que realmente necesito que Luismi me lleve a Villaciervos. Porque físicamente yo hace 10 años hubiera terminado de dar la conferencia a las 7, hubiera cogido el coche y hubiera llegado a Villaciervos. Pero ahora no puedo. ¿Sí? Y eso supone un cambio en todas mis relaciones, en este caso, con mi marido. ¿Sí? Entonces, esa crisis requiere que mi marido y yo tenemos que aprender a cuidarnos, a cuidarnos el uno al otro, quiero decir. Esto ya nos dijo una psicóloga hace mucho tiempo, a los dos, cuando fuimos a terapia de pareja, pero no le hicimos caso, nos parecía que era una tontería. Pero no, ahora ya nos hemos dado cuenta de que tenía razón la psicóloga. O sea, que esto va de aprender a cuidarnos, ¿sí? Bueno, de esto hablamos poco, normalmente, en el envejecimiento, ¿vale? Pero es importante, ¿no? Aprender, ¿no? Bueno, vale. Lógicamente, cuando esto nos pasa, pues también hay que encontrar sentido. Y también las personas, cuando vivimos procesos de fragilización, necesitamos que nuestra vida sea una vida lograda con sentido. Sé que está ahí es Miguel López, ya fallecido, la gente de Recalde le conoceréis. La otra es Angelita, que era su cuidadora. Bueno, pues Miguel López, que falleció en una residencia, la residencia Olimpia, lo pongo ahí porque, bueno, su vida tenía sentido hasta el último día. Tenía sentido, tenía significado. ¿Vale? Fue capaz de encontrar significado hasta el último día de su vida. Bueno, de hecho, como le veis ahí, ya tiene mucho deterioro y fue el día que recibió el premio Utopía de la Diputación. Vale, lógicamente también estas personas, ¿sí? Necesitan que su vida tenga sentido. Porque si no hacen una cosa, que los psicólogos que ponemos nombre a todo, le hemos puesto de nombre síndrome de desmoralización, ¿vale? Que quiere decir que su vida no tiene sentido y tienen un deseo anticipado de muerte. ¿Tienen una depresión? No, no tienen una depresión, ¿vale? ¿Y por qué se sabe por qué no tienen una depresión? Porque tú les pones bacalao al pil pil si les gusta, se lo comen y les encanta. Y luego te dicen, ¿por qué Dios no me lleva? ¿Sí? Entonces las personas también cuando vivimos procesos de fragilización necesitamos encontrar sentido, ¿vale? Y a veces es lo más difícil cuando hacéis de acompañantes. No tanto acompañar a la persona en esa parte que tiene que ver con, pues no sé, ¿no? Acompañarle a comprar la fruta, o no, sino cómo acompañar a una persona que su vida tenga sentido, ¿no? Que a veces es lo más difícil, ¿no? Vale. Bueno, y lógicamente para eso se necesita apoyos, ¿no? Entonces, bueno, pues apoyos ¿para qué? Para cerrar bien una biografía. Cerrar bien una biografía es fundamental. Toda la vida se cae si el final se cae, ¿vale? Es como en las películas. Si el final es malo, es difícil que encuentres sentido a lo anterior, ¿vale? Algunos ya me habéis oído porque yo lo he utilizado mucho, ¿no? El texto de este hombre, ¿no? Que parece que muy anciano, con su mujer, estaba en el templo, dicen, y tenía la confianza de que iba a ver al Salvador del mundo, ¿no? Iba allí todos los días, ¿no? Si no hubiera llegado el Salvador del mundo, toda su vida no hubiera tenido sentido, ¿vale? A veces suelo decir yo la broma de que quizá hoy en día pues igual tuviera dificultades para encontrar a alguien que le llevara al templo. Sí. O sea, hay personas que no encuentran el sentido hasta el final, ¿vale? O sea, no todo el mundo encuentra el sentido a los 40 años. Hay veces que el sentido tiene que ver con el final de mi vida, ¿sí?
O sea, da la impresión de que uno encuentra el sentido cuando es joven, ¿no? No, no es verdad. No es cierto, ¿vale? O sea, hay personas que la plenitud de su vida realmente, en cuanto a encontrar la razón por la cual ha merecido la pena vivir, es al final, ¿sí? Es al final. Vale, también requieren apoyos para saber cuáles son los valores que quieren sostener o los disvalores que quieren evitar, ¿no? Entonces a veces pues hay que dar apoyos a las personas para ello, ¿no? Y a veces también, ¿no? Como ya ha salido, pues para generar esa satisfacción de que la persona se identifique, ¿no? Esas cosas que, bueno, también decís y que yo he aprendido de personas que habéis acompañado, ¿no? En el tiempo que yo estuve en Pastoral de la Salud, ¿no? Pues recuerdo a una compañera de Pastoral de la Salud, como le decía a una persona mayor, jo, qué gusto de familia la tuya, ¿no? Cómo se quieren tus hijos, ¿no? Lo que has logrado en tu vida, ¿no? Que se lleven bien, ¿no? Bueno, generar apoyos para que la gente sienta satisfacción por lo que ha vivido. ¿Me explico? Sienta satisfacción, ¿no? Pues, lo que has hecho, ¿no? Yo recuerdo, bueno, pues ahí está la foto de Javi Badiola, ¿no? Javi paseando por aquí, ¿no? O sea, Barría era, para Javi Badiola, los que lo hemos conocido, era su sentido, ¿no? Bueno, la foto está en la capilla, ¿no? La satisfacción que le generaba este lugar, ¿no? El lugar, ¿no? Los que lo hemos conocido, el lugar, las salas, ¿no? Bueno, quiero decir que a veces el sentido hace falta que alguien, bueno, pues pueda percibirlo. Vale. Bueno, este punto me lo salto porque os lo contó Pili el otro día, ¿vale? Bueno, esto del sentido tiene que ver con que tenemos que cambiar nuestros modelos de envejecimiento, porque si no los cambiamos va a ser difícil envejecer con sentido, ¿vale? Entonces, como ya lo comentó ella, pues no lo voy a comentar mucho, ¿no? Entonces, los modelos de envejecimiento que actualmente tenemos, pues no facilitan mucho que las personas sean conscientes de qué. Primero, de su fragilidad, segundo, de los apoyos que necesitan y tercero, de que los necesitan para tener una vida plena. Pero las tres cosas, ¿vale? No facilitan esto, ¿vale? Entonces, como no lo facilitan, pues tenemos que pensarlo un poco, ¿vale? Yo suelo decir, cuando hacemos cosas del modelo de atención central en la persona, que ya os hablo Pili el otro día, vale, esta es mi historia de vida, ¿de acuerdo? A partir de mi historia de vida y de mi identidad, este es mi proyecto de vida, tengo 80 años, vale. Este es mi proyecto de vida a partir de esta identidad. Y seguido, ¿cuáles son los apoyos que necesito? Es decir, ¿qué es lo que no puedo para este proyecto? ¿Me explico? Eso va así, van los tres pasos, ¿vale? Van, primero, ¿cuál es mi identidad? Segundo, ¿cuál es mi proyecto? Que puede que lo reconfigure, no hace falta que sea el mismo que he tenido, ¿no? Y tercero, ¿qué apoyos necesito para eso? ¿Sí? Claro, si los modelos que tenemos son modelos que hablan de vida saludable, activa, exitosa, satisfactoria, proactiva, pues es difícil. Entonces, bueno, pues yo creo que esto ya lo dijo Pili, no somos felices solos, me lo salto porque, bueno, pues además ella es una experta en este tema, ¿no? Sí que me detengo un poquito en este libro, porque también es uno de los libros que yo creo que nos ayudan, ¿no? El libro de Marta Nussbaum, bueno, pues que se llama así, Envejecer con sentido, ¿no? Entonces, ella dice que para envejecer con sentido hace falta oportunidades, es decir, apoyos, ¿vale? Oportunidades. Y hace falta sobre todo tres tipos de oportunidades. Primero, oportunidades efectivas para poder elegir y realizar algo relevante. Algo relevante para mí, ¿vale? Entonces, una persona con demencia avanzada puede ser algo relevante abrir la puerta del caserío de su casa y ver enfrente el roble que ha visto siempre. ¿Sí? Eso es relevante, ¿se entiende? O sea, no tiene por qué ser relevante hacer algo que tenga mucha trascendencia para otras personas, ¿vale? Pero tengo que tener la oportunidad de que alguien me dé el apoyo y tenga la oportunidad de poder elegir y realizar algo que sea relevante para mí, ¿vale?
las personas, como hemos tenido vidas diferentes, pues pueden ser relevantes diferentes cosas. Entonces yo tengo la oportunidad de poder elegirlas, es decir, no hay alguien que me dice todo el rato lo que tengo que hacer, poder elegirlas y después poder realizarlas. Segundo, oportunidades para acceder a relaciones, bienes y servicios de mi entorno de referencia donde soy reconocido en mi identidad. Oportunidades para que donde esté alguien me identifique como Marija Goicoechea, que quizá yo no voy a saber quién soy, porque igual tengo una demencia avanzada, ¿vale? Pero que alguien me identifique, que tenga oportunidades de que alguien, le miro a Gabriela ahora que trabaja con personas mayores con demencia, ¿verdad? Que alguien me identifique, ¿sí? Alguien me identifique como soy. Lógicamente, pues ahora mismo que tengo 61 años y tengo la suerte o, bueno, la normalidad de no tener una demencia, pues lo que necesito son bienes y servicios, personas de referencia que me identifiquen. ¿Por qué me he alegrado yo de venir aquí hoy? Porque me identificáis, muchos de vosotros me identificáis. Es mucho más satisfactorio para mí venir aquí que ver este mismo tema en Villaciervos, ¿me explico? Que me identificáis, conocéis mi historia, hemos compartido, ¿no? Espacios, momentos, lugares, ¿no? Vale, bien. Y tercero, Pupitre, suspensos, profesores. Yo no me enfrentaba con nadie, él se enfrentaba con todos. Una vez le suspendió uno porque le dijo una barbaridad. Todavía me acuerdo. Bueno, no tenía razón Carlos, obviamente, le dijo una barbaridad, pero el que tenía razón era él. Bueno, y oportunidades para aportar algo. Algo que pueda modificar algo. O sea, que yo pueda cambiar algo de lo que pasa. ¿Me explico? Y yo he puesto ahí que esto es lo peor de las restricciones físicas. O sea, lo peor de sujetar a alguien no es toda la cantidad de contraindicaciones que tiene, sino que es que la persona tiene que estar a la espera de que otro se acuerde de ella. No tiene la posibilidad de cambiar nada. ¿Me explico? O sea, si tú te acuerdas de mí, pero si no, ¿no? Claro, si yo no tengo una sujeción física, tengo la oportunidad de romper esa ventana, pegar al de al lado, es decir, hacer algo relevante que cambie el espacio. Ya sé que a veces no es muy cómodo. ¿Me explico? Vale. No nos vamos a ir a una demencia, vamos a ir a nosotros. Lo comentaba Pili, o sea, hacer algo que sea relevante. Ella creo que dijiste lo del collar de macarrones. O sea, ¿me explico? O sea, esto vale para algo, o sea, tiene alguna relevancia, puedo cambiar algo de lo que hay fuera, ¿sí? Bueno, pues estas tres cosas son necesarias, dice esta mujer, y yo estoy de acuerdo, para que, bueno, pues nosotros podamos envejecer en consentido. Y eso obligatoriamente tiene que ser en una comunidad, y también lo explicó ella, ¿no? Entonces necesitamos personas que nos permitan, bueno, pues decir y hablar y argumentar, personas por las que poder actuar e incidir, personas a quien poder pedir perdón, porque les ha afectado lo que yo he hecho y por tanto puedo pedirles perdón, porque han sido afectadas por mí. Esto nunca lo pensamos así, ¿no? Gente que no tiene que pedir perdón nunca, porque lo que hace no le afecta a nadie. Es terrible. ¿Me explico? Personas que me permiten responsabilizarme y decir, lo siento, te he hecho daño, ¿no? Y autoimputarme de cosas, ¿no? Porque se dejan afectar por lo que yo hago, ¿sí? Necesitamos eso. Por ejemplo, esto pues en un centro residencial es muy difícil, ¿no? Vale. Y personas con las que compartir sentido y proyecto, ¿no? Bueno, pues de alguna manera con quién comprometerme, a quién prometer. Bueno, yo me comprometí con Manu y Carlos, que me mandaron un correo, a venir aquí y aquí estoy, ¿no? Ellos se han fiado de mí y yo aquí estoy, ¿no? Con las que poder comprometer. Bueno, y todo esto, pues porque voy vertebrando esa historia, ¿no? Una historia en la que, como ya habéis visto, pues voy envejeciendo. Bueno, esto es lo mismo y por tanto esto de la autorrealización es con otros.
es con otros, porque sin otros no hay autorrealización. ¿Y por qué no hay autorrealización sin otros? Porque soy dependiente. Porque mi proyecto de vida y mi código moral no puede llevarse adelante sin otros. ¿Sí? Esta foto, ¿no? Este es Hugo y este es Antonio. Antonio fue el funeral en Basauri la semana pasada, ¿no? Y la he puesto pues también por el recuerdo hacia ellos, ¿no? Pero bueno, pues realmente para Antonio era muy importante Hugo y para Hugo era muy importante Antonio. ¿Me explico? Sus proyectos de autorrealización iban muy unidos, ¿no? Vale, bueno. Y me paso ya al punto 3, ¿no? Que es para el que me habéis llamado, pero que creía que esta parte racional podía tener sentido. Vale, entonces, ¿cómo hacer un proyecto de vida con sentido, ¿no? Cuando, bueno, pues cuando mi proceso es un proceso, eso, de pérdida de identidad, de pérdida de relaciones, de pasar a una situación de mayor dependencia. Ya sé que todo esto además me capacita, pero vamos a mirarlo ahora del otro lado, ¿vale? O sea, vamos a atrevernos a mirarlo del otro lado, ¿os parece? Porque es que si no es como que todo el rato estamos viendo una parte del envejecimiento, ¿no? Vale, entonces, bueno, pues todos conocéis a Víctor Frank, seguro que habéis leído varias veces, o si no, leerlo, el libro del hombre en busca de sentido, y bueno, pues él dice claramente, ¿no? Dime por qué vivir y ya voy a encontrar el cómo, ¿no? Ya voy a encontrarlo. Dime por qué, ¿no? ¿Por qué? ¿Sí? Y él decía, esto no es una cosa así general, grandísima, o sea, la justicia social, la paz en el mundo. No, no va de eso. Eso no es lo que dice Víctor Frank. El reino de Dios, no es eso, ¿vale? Víctor Frank dice que no es un sentido abstracto, sino es el sentido concreto para esta semana. ¿Me explico? Para este momento de mi vida, ¿se entiende? O sea, ¿cuál es el sentido concreto para esta semana, para esta temporada, para este momento de mi vida? ¿Sí? Entonces, si soy capaz de encontrar un porqué, ya encontraré el cómo, ¿no? Ya encontraré la manera de buscar, bueno, vale. Las experiencias de sentido, bueno, pues son experiencias que no están todo el rato. O sea, si a mí me preguntan en un momento determinado, me dije cuál es el sentido de tu vida, digo, espera que lo pienso un rato. O sea, ¿me explico? O sea, no es algo que uno, ¿no? Como otro tipo de necesidades, no son necesidades que están todo el rato presentes, a veces están latentes, ¿sí? Pero en el envejecimiento, por esas 3 crisis que os he hablado, aparecen muchas veces. O sea, hay gente que nunca se ha planteado cuál es el sentido de su vida. Nunca se lo ha planteado, ¿vale? No ha tenido esa necesidad. No está ni bien ni mal, simplemente no la ha tenido, ¿vale? Bueno, pues dice Francesc Torralba que las experiencias de búsqueda de sentido surgen en estas 4 tipos de experiencias, ¿vale? Primero, la experiencia de libertad, cuando tú tienes que decidir y responder. Entonces, ahí es cuando te preguntas qué tiene sentido, cuando tienes que decidir y responder de ello, ¿vale? No solo decidir, sino responsabilizarte, ¿vale? Ahí es donde te preguntan qué es lo valioso para mí, qué es lo que tiene sentido, ¿vale? Hay gente que no ha decidido nunca nada, entonces nunca se ha preguntado esto. Simplemente ha hecho lo que le iban diciendo que había que hacer, ¿vale? Ya está. Sí, vale. Segundo, la experiencia del amor. Sobre todo la experiencia del amor, cuando el amor es que alguien me quiere, no por lo que yo valgo, sino sin ningún tipo de mérito, ¿no? Entonces ahí surge, ¿no?, la experiencia de sentido profunda de decir, me fío de esta persona, ¿no? No me responsabilizo yo, simplemente me fío de ella. Alguna vez, ¿no?, me han preguntado, alguna charla que he dado sobre el final de vida, ¿no?, alguna vez me han preguntado, ¿no?, si una persona que es creyente y cree en Dios, en el final de su vida, pues es más fácil, ¿no?, para ella. Es más fácil si ha tenido esa experiencia, si no la ha tenido, no. O sea, no es cuestión de que yo crea una serie de cosas que vienen en el catecismo, ¿me explico? Ahora, si yo tengo la experiencia de sé de quién me he fiado, como decía Pablo, sí, inmerecidamente, pues entonces sí, ¿no?
tiene sentido algunas cosas. Vale. La experiencia del límite, la experiencia de no poder. Sí, cuando yo no puedo, pues las cosas no dependen de mí y por tanto, bueno, pues ahí surge, ¿no? El por qué, el para qué, sigo aquí, mantengo esto, ¿no? Vale. Y luego la experiencia de vacío, de nada, ¿no? Esa experiencia que a veces tenemos, ¿no? De, bueno, pues de decir, bueno, es verdad que dice la gente todo esto de mí, pero yo lo que siento, ¿no? Vale. Bueno, pues dicho esto, ante estas experiencias, que como digo, son muy frecuentes en el envejecimiento por las 3 crisis que describe Erikson, son muy frecuentes, ¿vale? O sea, las personas mayores, a diferencia de lo que la gente cree, tienen más dificultades para encontrar sentido que las personas jóvenes. Porque se hacen la pregunta, ¿sí? Hay más posibilidades de que surja la pregunta en mi vida ahora que no puedo, ¿sí? Que cuando podía, ¿sí? Hay más posibilidades. Vale. Y entonces, ante esta pregunta, yo creo, y esta es la parte que, bueno, yo creo, así como he dicho. O sea, no puedo citar a ningún autor, simplemente de lo que he ido leyendo, es un poco la composición que yo me he hecho. Pero vamos, se puede cambiar seguro. Bueno, hay como 3 respuestas. La primera es la responsabilidad, que es la ética, ¿vale? Entonces, ¿con qué me he comprometido? Y como me he comprometido con algo, tengo que responder de ello, ¿no? Como me he comprometido con mis hijos, me he comprometido con mi familia, me he comprometido como comunidad cristiana, me he comprometido con mi vocación, me he comprometido con lo que sea, ¿no? Es una respuesta de sentido, ¿vale? El sentido está en cumplir mis compromisos o mis promesas. Y es una buena respuesta. Es una buena respuesta, ¿vale? Recuerdo a mi padre, ¿no? Que en el proceso de final de vida, ¿no? Un día hablando con él, y yo hablaba de esto, ¿no? Bueno, él hablaba más bien, ¿no? Me dijo, yo estoy súper contento, ¿no? De que he podido mantener durante toda mi vida, bueno, en concreto un valor que para él era muy importante, ¿no? Entonces, nunca lo he quebrado, ¿no? Estaba muy contento de haberlo mantenido y no haberlo quebrado, de haber sido fiel a ese valor, ¿no? Bueno, pues está bien, es una respuesta de sentido, ¿no? Seguir siendo fiel a aquello con lo que me he comprometido. ¿Con quién? Conmigo mismo y con los demás. Vale. Hay una segunda respuesta que es, yo creo que la espiritualidad, ahora entro en ella, que es un poco distinta, ¿no? Es un poco como la canción de Miquel Laboa, ¿no? Dice Tillich que esto de la espiritualidad tiene que ver con ir por la vida con los ojos abiertos buscando sentido y tener la esperanza de que te lo van a regalar. O sea, el sentido no está en ti, ¿me explico? Sino como que voy por la vida, ¿no? Y voy con los ojos abiertos y de pronto me encuentro con la experiencia del sentido, ¿no? Como que se me regala desde fuera. Y a veces se me puede regalar en una experiencia humana o se me puede regalar en un rato de silencio, escuchando una canción o conociendo a una persona nueva, haciendo un rato de oración, ¿sí? O en, no sé, en la vida de alguien, ¿no? O en conocer en la vida de alguien lo que se me ha regalado, ¿no? Vale. Y yo creo que una tercera respuesta es la religión. La religión en el sentido más radical de la palabra religión, ¿no? Me siento religada a alguien de quien me fío, ¿no? Y yo creo que es la confianza, ¿sí? La confianza en ese alguien o en ese algo, ¿no? Entonces, aunque yo
no sepa muy bien cuál es el sentido, ¿sí? Alguien asegura mi sentido, lo asegura, asegura que mi vida tiene sentido, ¿sí? Vale, creo que lógicamente, pues estas tres experiencias, seguro que los que estamos aquí hemos tenido un cacho de las tres a ratos, ¿no? Y entonces hay ratos que tiramos más de una, ratos que tiramos más de otra, por el grupo humano en el que estamos. Pero bueno, hay grupos humanos donde es la primera y nada más que la primera, ¿se entiende? O sea, que quiere decir que en este grupo humano que estamos podemos hablar de las tres y luego las podemos compartir, ¿no? Pero sí que es verdad que la primera, la responsabilidad, pues es la más habitual, ¿no? Es la más frecuente, pues que las personas, bueno, una vez de que les informas, conocen las alternativas, cuáles son sus limitaciones, les dices cuáles son las diferentes posibilidades, riesgos, beneficios de una cosa, lo que sea, se responsabilizan con ella y luego dan cuenta de eso ante sí mismo o ante los demás. Bueno, pues está bien, ¿no? Es la capacidad de vivir de acuerdo a mí misma, a mi compromiso conmigo misma, a mi código moral. Esto que está aquí también me lo regaló Juan Massiá, es el modo de decir libertad en japonés. Lo de arriba es una nariz y lo de abajo es una flecha. Entonces, Juan dice que para la cultura japonesa, para la cultura oriental, pues la libertad es eso, ¿no? Es vivir de acuerdo a mí misma, ¿no? Claro, como para ellos el centro de la vida humana está en la respiración, pues por eso este símbolo. En nuestro caso estaría en el corazón, ¿no? Entonces vivir de acuerdo a mí misma. Hay una parte de la ética cristiana que es esto, es vivir de acuerdo al amor, ¿no? Pero es ética, ¿vale? Cristiana, pero ética. No es experiencia de confianza. Está fenomenal, ¿vale? Pero estaría bien que la diferenciamos de la experiencia de fe, ¿sí? Porque no es la misma, ¿sí? Entonces, bueno, pues hay muchas veces que la experiencia en nuestra vida tiene que ver con me siento capaz de responder a mi código moral, que es el código moral de Jesús de Nazaret, fundamentado en el amor, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? Es la responsabilidad, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, creo que desde ahí, pues, bueno, pues me salto esto, pues lógicamente dos personas diferentes pueden tener códigos morales diferentes, como he dicho antes, y responsabilidades diferentes. Pongo esta foto porque me encanta, ¿no? Porque, bueno, pues son además rápidamente identificados, pues Julio Caro Baroja y el padre Barandiarán, pues eran dos personas que tenían códigos morales muy diferentes, eran amigos, antropólogos, pero lo que tenían de igual era mucho menor que lo que tenían de diferente, ¿vale? Entonces sus códigos morales y la gestión de su vida y la gestión de su final de su vida pues fue muy diferente. Digo esto porque estáis algunas personas aquí de diferentes congregaciones religiosas y creo que esto es un tema a subrayar en las congregaciones religiosas, ¿vale? También está aquí Robert, ¿no? Que está con personas mayores sacerdotes y creo que es una cuestión a subrayar, ¿vale? Los códigos morales de las personas son diferentes, ¿vale? Y por tanto la responsabilidad con ellas mismas al final de su vida no tiene por qué ser igual, aunque compartan la misma fe, ¿vale? Bueno, vale. Lógicamente esto me lo salto, ¿no? Luego si queréis volvemos a ello, ¿no? Pero me gustaría un poco escucharos y bueno. La segunda respuesta es la espiritualidad, ¿sí? La espiritualidad tiene que ver con acoger el sentido que de pronto encuentro, ¿sí? Como he dicho, pues eso es andar apasionadamente en busca de sentido y mantenerme despierto a las respuestas que pueden conmoverme, ¿no? Entonces, bueno, pongo esa foto porque a mí me ayuda a entender esto yo, ¿no? Que es, bueno, pues son un montón de piedras, pero puedo en ellas encontrar el sentido de parece una mujer durmiendo. O es un montón de piedras, ¿me explico? ¿Sí? Pues las dos cosas son, es un montón de piedras o puedo encontrarle sentido, ¿no? Hace poco hablaba yo con una mujer que con 32 años se quedó viuda, con 2 niños pequeños, y el otro día hablaba yo con ella, ¿no? Y me decía, ahora he encontrado sentido
al proceso de duelo que viví después de la muerte de Jaime. O sea, ahora he encontrado qué es lo que viví y qué es lo que me aportó ese proceso, ¿sí? Ahora, ¿sí? 20 años más tarde, ¿sí? Vale. Bueno, lógicamente, Francesc Torralba habla de inteligencia espiritual y dice que, bueno, pues las personas podemos cultivar esto, ¿no? Podemos cultivarlo en espacios concretos y en lugares concretos y repasar nuestra vida y, bueno, buscar sentido a lo que hemos vivido, a cosas que hemos vivido, ¿no? Buscarle sentido, ¿no? Reconciliarnos con algunas de ellas, agradecer otras. Repasar la vida es una cuestión muy importante para encontrar sentido, muy importante, ¿vale? Agradecer lo vivido, reconocerlo, ordenarlo, cosas que han pasado desordenadas, reconciliarnos con cosas y daños que nos hemos hecho y otros que hemos hecho a otros, ¿vale? Dar sentido a lo que vivo ahora, ¿no? A la experiencia de soledad o de libertad, ¿vale? Y dar sentido al futuro, ¿no? Lo que me toca por vivir. Vale, pongo esta foto porque si no, no soy yo, ¿no? Está mal, ya sé que no suena muy bien a veces, pero bueno, a mí me ayuda, ¿no? Me ayudó mucho esto. O sea, a mí me ayudó mucho cuando descubrí a través de Oteiza y en concreto en Aránzazu que estos eran apóstoles. El apostolado de Aránzazu es un apostolado en que están vacíos porque están llenos de nada, dice Oteiza. Y como están llenos de nada, pesan hacia arriba. Y por eso son apóstoles, porque no tienen mensaje propio, ¿vale? Si no, no podrían ser apóstoles, llenos de cosas. ¿Sí? Entonces, de pronto encuentras que tiene sentido el tener algunas experiencias de vacío y de no saber, ¿no? Y que de esto no sepas y esto tampoco. Y de ser esteísta, joder, menuda pregunta, no tengo ni idea. A mí a veces me preguntan ahora, ¿tú, María, eres teísta? O sea, ¿crees en un Dios personal? Digo, pues ni idea. Pero si he hecho 7 años de teología con este, pues ni idea. Pero encuentro sentido a no saber la respuesta, ¿se entiende? Es mejor no saberla, para mí. ¿Sí? ¿No? Lo del misterio de la Trinidad, pues ya nos dijeron, era misterio. O sea, no intentes entenderlo, porque si lo entiendes la vas a liar. ¿Me explico? Bueno, lo cuento un poco de broma, pero sí que es verdad que a veces el no saber, el no poder, ¿no? Es lo que nos ayuda a encontrar sentido, ¿no? Bueno, pues lógicamente eso supone pues aprender a mirar las cosas de otra manera y la espiritualidad también se cultiva. Se hacen ejercicios espirituales, ejercicios, o sea, tú haces ejercicios, me explico, como ejercicios físicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se cultiva, ¿no? Porque hay que aprender a mirar de esa manera, ¿no? Y bueno, pongo esta foto porque algunas veces pues esto también nos ayuda a descubrir el sentido en una persona que está en el otro lado, ¿no? Entonces, de nuevo se la dedico a Gabriela la foto. Bueno, yo a veces cuando pongo esta foto a personas que están trabajando en residencias de personas mayores, ¿no? Les digo, ¿qué es lo primero que te brota? Y hay veces que me dicen, hay que depilarle el bigote y la barba. Bueno, pues esa tiene la espiritualidad poco cultivada, ¿vale? O sea, esa tiene que hacer muchos ejercicios espirituales, se ha entendido, ¿no? Entonces, a veces la tarea, el hacer, la responsabilidad nos impide la espiritualidad, ¿vale? Nos la impide. Tenemos que ser conscientes de que responsabilidad y espiritualidad no se llevan bien. En mí no se llevan bien, ¿vale? En mí no se llevan bien. O sea, si yo tengo muchas tareas, es difícil que no me llene de chismes de mí misma y sea capaz de ver los ojos de esa mujer, porque lo primero que veo es, le tengo que quitar la barba. ¿Se ha entendido esto? ¿Sí?
Entonces, cuando alguien pones esta foto y alguien te dice, joder, qué mirada. Pues a mí se me ocurre que es una mujer, me decía el otro día un auxiliar mayor del Orrio, me decía, a mí se me ocurre que es una mujer, me recuerda a una mujer, ella era de Palencia, a una mujer que había en Castilla, que ha estado muchas horas debajo del sol. Bueno, pues ese auxiliar tiene muy cultivada la espiritualidad, ¿vale? Es capaz de descubrir sentido, ¿sí? Y no de ver tareas solo, ¿sí? Bueno, esto lo digo para mí, o sea, no lo digo para nadie, lo digo para mí, ¿no? Porque sí que es verdad que, bueno, pues yo creo que es una cuestión que está bien que la hablemos, ¿no? Lo mismo estas dos fotos, ¿no? Puedes verlo de abajo, la gran fragilidad de alguien, o puedes ver las manos de alguien, ¿no? Bueno, y esto es lo que llama, ¿no? Van Haber esperanza, ¿no? Dice, bueno, pues la esperanza es una orientación del espíritu, es una orientación que se cultiva, ¿vale? Una orientación del corazón. No es la convicción de que algo va a salir bien, sino la certeza de que tiene sentido, sea cual sea el resultado. Tiene sentido, ¿vale? Sea cual sea el resultado. Bien, vale. Y bueno, en ocasiones, pues cuando esto no se da, pues aparece lo que nosotros llamamos síndrome de desmoralización, que es una falta de espiritualidad. Es una falta de sentido espiritual. No tiene sentido para mí. Puedo tener responsabilidades, incluso puedo hacer tareas, pero no tienen sentido. ¿Me explico? No tienen sentido. ¿Sí? Y cuando esto ocurre en una persona mayor, pues se identifica porque aparece un deseo anticipado de muerte, con serenidad, no con angustia. No es un cuadro depresivo, ¿se entiende? Entonces a veces ocurre, por ejemplo, pues le veo a Kerman delante, ¿no? Recuerdo a un sacerdote que yo conocí, ¿no? Que una vez de que dejó de ejercer de sacerdote no encontraba sentido. ¿Me explico? No encontraba sentido, ¿no? Pues porque no es fácil encontrar sentido cuando tú estás muy vinculado a una responsabilidad, ¿se entiende? Y cuando la responsabilidad es quien te lleva, ¿no? ¿Vale? Bien. Bueno, el límite es el límite, ¿sí? Esta de aquí es la piedad de Oteiza, que está ahí, ya lo veis que está ahí, que se ha saltado casi el límite, pero bueno, la de verdad está debajo de una viga, la podéis encontrar dentro, ¿vale? Dentro de Aránzazu, en el claustro, está la de verdad, la que hizo Oteiza, ¿sí? Entonces la de verdad está debajo de una viga, y está debajo de una viga porque lo decidió Oteiza, ¿sí? O sea, Oteiza al final de su vida, pues cuando pasó por allí y le dijo a Juan Ignacio, ¿qué hago con tu piedad? Que la tengo por aquí. Le dijo, ponla debajo de una viga porque tiene demasiadas pretensiones. Claro, Oteiza hizo la piedad de fuera con 35 años y aquí tenía 80, ¿vale? Dijo, ponla debajo de una viga, porque tiene demasiadas pretensiones. Le toca aprender a encontrar sentido ahí. ¿Sí? No volando por ahí arriba. Bueno, pues es un poco fastidiado, no, digo porque ya sé que esto del envejecimiento es todo súper guay, pero, en fin, ¿no? También tiene alguna parte que es menos guay, vale. Bueno, esto es un caso que, bueno, pues sin más, ¿no? Cercano para mí. María y Juan llevan juntos 40 años, han terminado la etapa laboral, tienen una vida satisfactoria, prefieren seguir juntos, mantener el compromiso de cuidarse, compartir su vida cotidiana. Tienen espacios de libertad, vale. Y tras un tiempo de dificultades en la movilidad y diversas pruebas diagnósticas, a Juan le diagnostican una ELA. Pues hay que encontrar sentido en la ELA, ¿vale? O sea, ¿sí? Que no es lo mismo que encontrar sentido con el plan que se habían hecho antes, ¿sí? Vale. Bueno, y me salto esto, pues también Aránzazu a mí al menos me recuerda que esto del sentido, como dice Paul Tillich y como dice también Malcolm Haber, está del otro lado, ¿vale? O sea, no depende de mi responsabilidad ni de mi fuerza, depende de mi mirada, ¿sí? Esa puerta de Aránzazu se abre del otro lado, porque así lo decidió Chillida. De este lado no se abre.
no se abre, ¿vale? Tú puedes ponerte allí y querer entrar a ese espacio de sentido y no lo consigues si no te abre la puerta alguien del otro lado, ¿sí? Entonces, el tema de la soledad también tiene muchas repercusiones en el tema de la espiritualidad, ¿vale? Porque a veces es otra persona la que te ayuda a encontrar sentido, ¿sí? Y esa otra persona puede ser alguien que me está acompañando o al contrario, puede ser quien yo acompaño, ¿vale? Que me ayuda a encontrar sentido a mí, ¿sí? O sea que esto, cuidado, no vaya a ser que pensemos que yo ayudo al otro, igual él me ayuda a mí, ¿sí? Y es quien me ayuda a encontrar sentido a lo que yo estoy viviendo. Vale, pero sí que requiere voluntad de sentido. Lo dice claramente Víctor Frank. Requiere voluntad de encontrar sentido. Requiere ponerse delante de la puerta, ¿vale? Y esperar a que te abran. O sea, ¿sí? De ponerse allí y esperar a que te abran la puerta, para que tengas la experiencia de que alguien te la ha abierto y encuentras sentido, ¿vale? Entonces, bueno, quiero decir que, en fin. Bueno, y por último, pues la religión, ¿no? Seguro que falta una conferencia sobre esto y que no falta una conferencia de una persona, ¿no? Sobre el tema de las personas mayores en la iglesia, o ya lo habéis hecho, Carlos. Queda, vale. Bueno, entonces seguro que ahí lo abordáis con mucha más profundidad, pero yo sí que creo que la religión tiene que ver con la experiencia de que hay alguien de quien me fío y me va a dar sentido, alguien que me salva, ¿vale? No es que ni tan siquiera yo me responsabilizo, ni tan siquiera que yo encuentro sentido, sino tiene que ver con la experiencia de salvación, claramente, ¿no? La experiencia religiosa es fundamentalmente regalo, fundamentalmente querigma, ¿no? Y por tanto tiene que ver con esa experiencia. Rescato este texto, ¿no? Que también es de Oteiza, que, bueno, me gusta mucho, ¿no? Dice, de muy niño en Orio, donde he nacido, mi abuelo solía llevarnos de paseo a la playa. Yo sentía una enorme atracción por unos grandes hoyos que había en la parte más interior. Solía ocultarme en uno de ellos acostado, mirando el gran espacio solo del cielo que quedaba sobre mí, mientras desaparecía todo lo que había a mi alrededor. Me sentía profundamente protegido. ¿Pero de qué quería protegerme? Desde niño, como todos, sentimos como una pequeña nada nuestra existencia, que se nos define como un círculo negativo de cosas. Advertimos el miedo a la muerte. Mi experiencia de niño en ese hoyo en la arena era la de un viaje de evasión desde mi pequeña nada a la gran nada de la salvación. En esa incomodidad o angustia del niño despierta ya el sentimiento trágico de la existencia que nos define a todos los hombres y nos acerca de algún modo a uno de estos tres caminos de salvación: la filosofía, la religión y el arte. Bueno, pues yo creo que el sentido religioso tiene que ver con eso, con la experiencia de vincular mi pequeña nada con la gran nada. ¿Sí? La experiencia de ser mucho más que lo que soy, porque alguien habita en mí, ¿no? Y yo habito en alguien. En nuestra confesión religiosa, pues esto se configura a través de la encarnación, Jesús de Nazaret, muerte y resurrección. En otras experiencias religiosas se configura de otra manera, pero la experiencia de fondo es la misma, ¿se entiende? Es la experiencia de formar parte de algo, ¿sí?, que sostiene lo que yo soy, ¿no? Bueno, nosotros le llamamos hijo, hija de Dios, es nuestra cultura, nuestro lenguaje. En otras experiencias, pues es la experiencia de ola mar, ¿no? Yo no soy una ola, formo parte del mar, ¿no? Vale. Tiene distintas formulaciones, ¿no? Pero al final la experiencia es la experiencia de confianza. No es la esperanza, tampoco es la responsabilidad, es la confianza, ¿vale? Es de quien me he fiado, ¿sí? He fiado de alguien que asegura el sentido y asegura mi vida, ¿no? Y yo creo que esa experiencia, pues es la experiencia que asegura mi infinitud, ¿no?
Y bueno, pues esa imagen que forma parte del claustro de la Catedral de Chartres. La Catedral de Chartres, que está relativamente cerca de Tessé, tiene como un claustro donde está toda la creación. Y esto es la creación de Adán. Esta foto es la creación de Adán, no es Jesús y el Hijo pródigo. Es la creación de Adán, ¿no? Y es esa experiencia de sé de quién me he fiado, ¿no? He sido creado así, ¿no? He sido creado así. Es una imagen que a mí me parece muy bella para explicar esto de la religión. Pero esta es la misma. Es la misma, ¿vale? Yo creo que hay experiencias religiosas que no tienen por qué ser obligatoriamente experiencias religiosas teístas, ¿sí? Sé de quién me he fiado, ¿vale? Vale. Bueno, y acabo con esta frase, ¿no? De Chillida, cogida de ese libro y ahora os doy la palabra, ¿no? Dice, la religiosidad es como una especie de necesidad que tienes, le pregunta Ugarte Chillida, dice, mira, es como una perspectiva. Más que una necesidad es una perspectiva tremenda, inmensa. Cuidado con que yo estoy preocupado por los límites, pues hay un punto en que no hay límites. Ya no hay límites. Todo lo demás son límites en mi vida, mi trabajo, el rumor de límites. Pero ahí no hay límites. Es un descanso, es un espacio, ¿no? Hay un salmo, ¿no? Que dice, en el aprieto me diste anchura, ¿no? Un espacio, ¿no? Es un espacio, descanso, ¿no? Dice, cuando sales de un sitio cerrado, y a veces, bueno, las personas en procesos de envejecimiento, de gran fragilización, viven su vida como un espacio cerrado, ¿no? Y se abre a un todo. Es esa sensación, pero es más intensa. Es muy difícil de tocar este tema, dice, muy difícil, porque se puede llevar por muchos lados. Y cuando intentas intelectualizarlo, cuando te vas al Pensador de Rodin, se va. Se va, sí. No es la manera de aproximarse a ello. Racionalizarlo no es la manera, ¿vale? Bueno, y esta es una foto de un cuadro que se titula Espacios para una aparición. Ese cuadro se titula así, Espacios para una aparición, ¿vale? Y después de muchos años, el autor le apareció eso. Entre esta foto y esta foto hay 20 años. ¿Sí? Es de Álvarez de Ulate, un franciscano enfermo mental, con un nivel de angustia terrible, que solamente dibujaba estas cosas, espacios para una aparición, ¿vale? Y 20 años más tarde, pues apareció esto. ¿Sí? Bueno, pues acabo con esta frase de Pablo, que creo que recoge muchísimo mejor que todo lo que yo he podido decir, pues lo que es la experiencia religiosa para nosotros, ¿no? O al menos para mí. Estoy segura de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarme del amor de Dios manifestado en Jesús, Señor nuestro. Bueno, pues nada más, aquí lo dejo y es que recasco.